una tecnología que busca la explotación del hombre por el hombre en un rendimiento económico. La tecnología social principalmente busca el desarrollo de las comunidades, la aplicación en un contexto social y el beneficio en esta perspectiva. María Cristina Torres es candidata a PhD en Gestión Tecnológica por la Escuela Politécnica Nacional, es máster en Control de la Contaminación Ambiental por la Universidad Estatal de Pensilvania, es especialista en Administración de Cuencas Hidrográficas por la Universidad Estatal de Pensilvania. También es ingeniera civil con mención en Medio Ambiente por la Escuela Politécnica Nacional y actualmente es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la misma escuela. Ha sido directora del proyecto La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad Cuenca del Río Coca y como parte de su experiencia profesional ha participado como consultora integrante del grupo fiscalizador y coordinadora técnica para el programa de descontaminación de los ríos de Quito de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Le damos la más cordial bienvenida a María Cristina y le agradecemos por su explicación de antemano, a quien doy la palabra. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes con todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Ya, ajá, bien. Bueno, como ya lo dijo Pablo, esta es nuestra segunda charla, así que es un gusto con ustedes poder compartir una parte, ¿no? de lo que eh, se ha desarrollado mi investigación en el doctorado y que tiene que ver con la tecnología social. Y lo he trabajado, como ya lo mencionó Pablo, en lo que es la protección del páramo. Bien, entonces, para empezar, como ustedes están viendo en este gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué son los páramos? Entonces, primero hay que entender que los páramos son ecosistemas que se encuentran sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y en la zona ecuatorial del planeta, ¿sí? O sea, toda esta franja, ¿no? Muy, muy específica es donde se encuentran los páramos. En lo que corresponde a América del Sur, ¿no es cierto? Se cuenta con 36.000 kilómetros cuadrados de páramo. Colombia es el país que tiene mayor porcentaje de páramo, estamos hablando del 54%. Ecuador tiene un 37%, Venezuela un 7,4%, Perú un 1,3% y Centroamérica también podemos ver un 0,6%. Entonces aquí en este mapa vemos que son todas estas manchas amarillitas, ¿no? Una cosa interesante es que el Ecuador, eh, ese porcentaje de páramo, ¿ya? Lo convierte al país con mayor proporción relacionado a su territorio. Entonces es el país que más páramos tiene el Ecuador en relación con su territorio, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia del páramo? Aquí también ya lo mencionó Pablo, ¿no? El páramo es un importante prestador de servicios ecosistémicos y se destaca precisamente por esa capacidad de producción sostenida, almacenamiento y regulación del agua. La gente comúnmente en la zona en la zona de páramo le conoce como el gran colchón de agua, otros le dicen la esponja de agua, y también se puede encontrar en la literatura como fábricas de agua. Actualmente el páramo es la fuente que abastece de líquido vital a todas las grandes ciudades del país. Sin el agua del páramo, el Ecuador tendría problemas económicos y de salud, porque estamos hablando que abastece de agua potable, se puede producir hidroelectricidad y también todo lo que se necesita el agua para el riego y la agricultura. El páramo también alberga una gran biodiversidad, especialmente de flora. Es clave en la mitigación del cambio climático, ya que retiene y captura carbono. Y también tiene una importancia social y cultural, puesto que la gente que vive allí es la población más marginada del Ecuador. Y también atrás de ello existen historias muy grandes o muy importantes en términos de cultura de los pueblos ancestrales, lo que se conoce como la cosmovisión andina. Bien, entonces me ha parecido importante empezar o parte de, digamos, de los conceptos que vamos a manejar en esta charla, hablar primero qué es tecnología, porque muchas personas tienen confusión cuando hablamos de tecnología. Muchos esperan que se les hable de máquinas, de instrumentos, o cosas físicas, ¿no? Entonces, para eso, brevemente, hay que analizar de dónde viene el término tecnología.
Este viene del griego tecné y quiere decir arte, oficio o destreza. Entonces, en este sentido, la tecnología no es una cosa, sino es un proceso, es una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o darle otra función. También es esa capacidad de transformación esta capacidad de transformación puede ser intuitiva o también provenir directamente del campo de las ciencias. También podemos entender la tecnología como el conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo. Para Habermas, famoso filósofo, eh, es un conjunto de reglas de acción instrumental propuestas con el objetivo de resolver un problema determinado. Entonces, con esta idea, con este concepto de tecnología en mente, les invito a abrir su mente para hablar precisamente de la tecnología social. ¿Qué es la tecnología social? Entonces, aquí también hay dos visiones. Hay la definición del norte, también conocida como la visión anglosajona o de los países desarrollados, y también hay la visión latinoamericana, que tiene otra connotación. Entonces, esta investigación se basa en esa visión latinoamericana, en esa que se quiere construir eh, y que valga la pena indicar que nace en el Brasil, ¿no? Obviamente confluyen muchos pensadores latinoamericanos, pero confluyen en Brasil. Bien, entonces, vale insistir en entender qué no es la tecnología social. Entonces, la tecnología social no se refiere en este estudio, no se refiere a mecanismos de coordinación que aseguren que las actividades económicas que involucran a múltiples actores se realicen bien. O sea, es decir, no está relacionado con la sociología de la economía. Tampoco se refiere al uso de plataformas basadas en la web, como el Facebook, el Twitter, entre otros, ¿no? No se refiere a redes sociales. Eso es importante. Otra cosa, que sí vale la pena insistir es que cuando uno utiliza o mezcla la palabra social, no se refiere a pobres, a subdesarrollados en vías de desarrollo o emergentes, no. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere. Bien, entonces, previo a la tecnología social, hay que analizar, ¿no? Esto más o menos, esto de hablar de una especie de tecnología pensada en términos sociales, valga la redundancia, nace en la India como arreglos sociomateriales, cuando la India, como ustedes saben, estaba bajo el régimen británico. Entonces ellos buscaban fortalecer la industria textil. Entonces Gandhi, ¿no?, comienza a cambiar o dar una nueva idea, una nueva visión a esto de tecnología. Entonces se acuña más tarde, con los años, el término tecnología apropiada. ¿Qué quiere decir? Diseñada con un especial respeto de los aspectos ambientales, culturales, sociales y económicos de una comunidad. Entonces, esta fue la fuente de inspiración de la visión sudamericana que buscaba promover cambios sociales en una tierra que, como ustedes saben, desde hace 500 años vivimos desigualdades. O sea, esa es la realidad, el común denominador de los países en nuestra región. Entonces, la tecnología, esta visión de tecnología no es concebida para aplicar tecnologías a gran escala como lo hace la tecnología convencional, que es intensiva en capital, conocimientos y recursos y que excluye del trabajo humano y el beneficio es para pocos. No. Entonces, ¿qué es la tecnología social? La tecnología social es una manera, una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología. Esta tecnología puede ser un producto, puede ser un proceso o puede ser una forma de organización, con el objetivo de resolver problemas sociales y ambientales, generando a la par dinámicas sociales y económicas de inclusión, solidaridad y desarrollo sustentable. Social, ahora sí, ¿a qué se refiere la palabra social? Implica participación ciudadana, empoderamiento, autogestión, bienestar colectivo y una nueva forma de abordar la relación entre tecnología y sociedad. El desarrollo tecnológico es pensado de una manera diferente, armoniosa con sus contextos culturales, naturales y con sus necesidades sociales, privilegiando el conocimiento local. Esto es súper importante. O sea, se valora lo que se tiene en la comunidad o en el espacio social que estamos, en este caso, estudiando. Bien, entonces, este estudio, yo pensando precisamente como Pablo lo indicó como parte de mi experiencia,
y también de mis estudios es el manejo de las cuencas hidrográficas. Siempre mi interés fue analizar, bueno, qué pasa con el páramo en nuestra zona. Entonces yo escogí la zona de central del Ecuador, los páramos centrales del Ecuador, específicamente los que se encuentran en la provincia de Bolívar. Entonces aquí podemos ver el área de estudio está conformada por dos subcuencas, la subcuenca del río Umbe, el norte, y al sur vemos la subcuenca del río Salinas. Entonces aquí vemos, ¿no?, que en esta zona precisamente se encuentra Salinas de Guaranda, que es aquí, Salinas de Guaranda. ¿Ya? Más al sur se encuentra Salinas para que más o menos se ubique. Acá está el Chimborazo, como vemos, ¿ya? Y una cosa importante es que dentro de esta zona se encuentran dos áreas protegidas. Primero la reserva faunística del Chimborazo y el parque Cascatotoras. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros entenderíamos de que estas zonas, al ser protegidas, ¿no es cierto?, no habría intervención. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, antes de eso, primero analicemos un poquito del área de estudio. El 8,6% del área total se encuentra registrado dentro del sistema de áreas protegidas, es decir, del SNAP. Eh, en esta zona existe un 75,5% de pobreza, 96,8% de pobreza indígena, 40,8% de desnutrición crónica infantil, 13,9% de analfabetismo, 60% no tiene alcantarillado y el 45% de la población no recibe agua potable. Las principales actividades de esta zona productiva son la agricultura y la ganadería. Entonces, con esta pequeña introducción sobre el área de estudio, bueno, primer paso fue ver qué pasa con el páramo, cuál es la situación del páramo, qué es lo que se puede analizar del páramo. Para eso se analizaron imágenes satelitales. Esto en función de las imágenes disponibles. Eh, Esto se puede encontrar en la página web de la NASA. Entonces, estas imágenes nos dieron tres periodos, 1986 y 2000, 2008 y 2013-2021. Entonces, se compararon las imágenes y como podemos ver, sí hay un cambio. Todo lo que se ha perdido está en amarillo, como aquí podemos ver. Entonces, sí podemos ver un cambio. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio? Bueno, si tomamos en cuenta que el punto de partida es 1986-2000 al 2000-2008, vemos que la pérdida es de un 17,2% de páramo. En este periodo se perdió. Y en un periodo similar, del 2008 al 2013-2021, esa velocidad digamos, de deterioro del páramo disminuyó a un 3,3%. Entonces la pregunta, bueno, que nosotros, o personalmente que yo me hice, bueno, ¿qué está pasando en esa zona? ¿Cómo así este cambio en la forma de deteriorarse el páramo? Antes de avanzar con las razones, también analizamos qué es lo que pasa en las áreas protegidas que les mencionaba. Entonces aquí tenemos el área de la Reserva de Producción de Fauna del Chimborazo. Entonces vemos que se pierde dentro del área protegida, se pierde a una velocidad, digamos, sí, del 1% y no disminuye en el segundo periodo. O sea, no es igual al proceso que sucede en todo el área, ¿no? Sino aquí se mantiene el mismo deterioro, la velocidad de deterioro se mantiene. Esto, en cambio, no pasa en el bosque protector Cascatotoras, que la mitad corresponde a páramo. Ahí, en cambio, sí hay una disminución en el deterioro, pero sigue habiendo. Y la pregunta es, ¿por qué si es una zona protegida, por qué se sigue perdiendo? Entonces, bueno, una de las posibles respuestas es que dentro de estas zonas viven comunidades indígenas. O sea, no es que no vive nadie, viven comunidades indígenas. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Mi pregunta sería, bueno, ¿y qué ha pasado con las autoridades? ¿Qué ha hecho con las comunidades? Bueno, ¿cuál ha sido su gestión? Bien, entonces, hablando ya de los cuestionamientos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de la desaceleración de la pérdida del páramo en esta zona? Considerando, porque hay que tomar en cuenta que esta zona no cuenta con planes de manejo, ni un fondo de agua que apoye actividades de protección o conservación del páramo. Eso es lo que más me llamó la atención, porque no es como, por ejemplo, como Quito, ¿no? Que nosotros tenemos al FONAG, es un ejemplo, ¿no?
Entonces, sabemos que el FONAC de alguna manera está gestionando las cuencas altas, de alguna manera. Aquí en esta zona no existe eso, no existe planes de manejo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, también mi cuestionamiento se enfocó en entender, bueno, ¿cuál es el entendimiento de la gente con relación al páramo? Entonces, para eso hicimos varios recorridos de campo. Aquí se puede ver en esta foto, toda esta zona es de páramo. Y como vemos, está fragmentada o o sí, está cada vez hay parcelas, ¿no? Ya vamos a ver por qué son las parcelas. Y vemos aquí que el páramo ha cambiado de tal manera que cada vez hay más bosques de pino. ¿Ya? El pino es una especie introducida, es una especie exótica, no apta para el páramo porque consume mucha agua. O sea, es completamente diferente, o sea, no es compatible con el colchón de aguas del páramo. Entonces, lo que dice la gente, seca, dice el agua, seca el agua, ¿ya? Porque consume todo el agua. Bien, otra foto que podemos ver, aquí también podemos ver que hay minería, ¿no es cierto? Para todo lo que es material pétreo, como podemos ver. Aquí es otra foto, ¿no es cierto? Tomada, cómo se ve cómo los parches de pino van avanzando. Aquí, en esta foto, apenas se ve el tractor, ¿no? Cómo va cambiando y se va alterando. Y vale la pena indicar que el tractor es muy agresivo en este suelo. O sea, no es lo mismo hacer agricultura como es con asadón y con palas, ¿ya? Porque sí, efectivamente, impacto el suelo, pero no tan agresivamente como lo hace un tractor. Un tractor definitivamente arrasa con el suelo. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en esta foto, y aquí está todo el páramo hecho, ya acabado, ¿no? Lo están preparando para la agricultura, ¿ya? Al mismo tiempo también se ve mucho desecho plástico en la zona, o sea, no hay una gestión de, en este caso, de los desechos, y esto apenitas que se ven, ¿no? Pero eso es lo que se puede observar en el campo. Bien, entonces, otra parte de la investigación se concentró en hacer entrevistas a la gente, hablar con la gente. Tuvimos acceso a hablar con representantes de los GATS o los gobiernos autónomos descentralizados. También pudimos hablar con líderes comunitarios. Y también fue importante el punto de vista de los expertos que trabajan en varias ONGs, porque en esta zona hay muchas ONGs. Entonces, bueno, ¿qué piensan ellos, no? Entonces, tuvimos esa buena oportunidad de relacionarnos con la gente ahí. Bien, entonces, un poquito para entender precisamente, tratando de entender la segunda pregunta, bueno, ¿qué piensa la gente? ¿Por qué el páramo se está deteriorando? Bueno, podemos ver primero qué es la introducción del pino. Como ya les indiqué, esta es una especie no apropiada para el páramo. Otra cosa es el crecimiento demográfico, porque ustedes saben, ¿no? Las familias indígenas tienden a tener entre 10 y 12 hijos. Y de ahí, ¿no es cierto? Ellos sus terrenos, ¿qué hacen? Les dejan las herencias y se divide, o sea, sus espacios, su territorio se divide. Entonces son 12, en este caso 12 parcelas, ¿no? 12 terrenos y cada uno hace lo que cree, obviamente, lo que cree en su buen entender que es lo mejor, ¿no? Entonces, eso también es una causa para el deterioro del páramo. Obviamente, como parte de este proceso, hay una ampliación de la frontera agrícola. Y para eso, para aumentar la frontera agrícola, se quema el páramo y se utiliza el tractor, ¿ya? Eh, como parte del crecimiento demográfico y de todas estas cosas, de estas primeras causas, ¿no es cierto? Hay una reducción de los terrenos comunales. Entonces, claro, antes las comunidades tenían terrenos, o sea, todo era de todos. Ahora ya no, pues. Entonces, cada familia, ¿no es cierto?, tiende a independizarse. Entonces hay una pérdida del sentido comunitario. Entonces eso también es un problema que en algún momento debió haber sido analizado en este caso por las autoridades ambientales, pero que no, realmente no está tomado en cuenta. Entonces ese sentido comunitario es súper importante en este caso. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto? A breves rasgos, es la disminución de caudales. O sea, es decir, hay una falta de agua para consumo humano, animales y sembríos. Y esto se da especialmente en la época seca, porque cuando llueve no hay problema, llueve y todo el mundo tiene agua. El problema es cuando vienen los meses de estiaje, que se llama. Entonces, literalmente la gente no ha tenido agua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en la fábrica de agua, como ellos le llaman, no? Es posible que hayan subido tanqueros desde las ciudades grandes, ¿no es cierto?, a suministrarles agua. ¿Ya? Eso ha pasado. Esto empezó en el año 2005 y 2006.
Entonces la gente comenzó a asustarse, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ahí se produce una gestión social. Inicia en el 2008. Es un gran proyecto, pero iniciado por la gente. Ojo, o sea, no es que alguien vino, no. La propia gente, las propias comunidades comienzan a relacionarse y a cuestionarse, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de autogestión, porque hubieron jóvenes, ya, con educación, que tuvieron la oportunidad, ya sea a través de la Fundación de la Familia Salesiana o a través de los evangélicos, en fin, hay algunas ONGs que están trabajando en la zona, que tuvieron acceso a la educación ambiental, entonces ellos entendieron mejor qué es lo que estaba pasando. Entonces, alertan a sus comunidades sobre la necesidad de liberar áreas de parque. O sea, ellos se dan cuenta que no puede seguir bajo la misma modalidad de alteración del páramo. Entonces, con estos antecedentes comienzan a haber diálogos y consensos. Las familias de las comunidades comienzan a aceptar y ceder parte de sus territorios como áreas de recarga hídrica. Este obviamente no fue un proceso fácil, porque mucha gente no entendía esto del servicio ecosistémico, no entendía la relación del páramo con la ganadería, no, o sea, no entendía. Entonces, no, esto no fue un proceso fácil, pero sin embargo, a pesar de todo, llegaron a los diálogos y consensos, ¿no? Y además ha habido una participación y cooperación, porque muchas comunidades se han organizado para hacer mingas, compras de tierras altas, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Y lo interesante es que esta gente en el campo, ¿no? Ellos entienden lo que es el bien común. Ellos saben, cuando yo les pregunto, ellos entienden que el agua que nace en los páramos, por ejemplo, en esta cuenca, ¿no es cierto?, drena a la gran cuenca del río Guayas. Entonces ellos entienden que la gente, por ejemplo, de la costa se sirve de los páramos de su zona. O sea, ellos entienden. Y ellos saben que es necesario conservar esta zona para que todos tengamos agua. Bien, entonces en este proceso, como ya les mencioné, sí ha habido apoyos de ONGs, obviamente de manera desorganizada, cada uno con su agenda, pero ha habido, o sea, la gente se ha servido de eso, o sea, ha habido un apoyo, o sea, ha habido tanto el conocimiento local como también el conocimiento externo. Entonces, lo interesante de la tecnología social es que todo confluye, pero ¿para qué? Para cumplir un objetivo. Entonces, eso es lo interesante de la tecnología social. Bien, y también en este proceso, ¿no es cierto? Se ha buscado alternativas económicas, o sea, decir, bueno, a ver, perfecto, liberamos las áreas de páramo. Bueno, y perfecto, ¿y la gente qué hace? ¿Qué hace? Entonces, se ha buscado alternativas económicas. Bien, entonces, un ejemplo de haber tomado este tema tan importante es que la gente presionó, por ejemplo, en la parroquia San Simón, presionó de tal manera que se conformó la primera área de protección hídrica de Bolívar. Esto fue en el 2021, que se llama ¿cómo es? La Quinyunga, ¿ya? El año pasado ya se formó la nueva área de protección hídrica en Simiato, ¿ya? Esa es la segunda de Bolívar. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Tanto en el Quillunga como en Simiatu, las propias comunidades ceden, o sea, ceden, dicen, sí, nosotros vamos a ceder nuestros territorios a favor de todos, ¿ya? De nosotros, de los que vivimos aquí y los que viven en la Cuenca Baja. Entonces, estas áreas, en teoría, de acuerdo a la ley, debería ser parte de las áreas protegidas, o sea, es decir, protegidas por el Estado. En teoría, debería tener planes de manejo, en teoría, debería tener un presupuesto para ese manejo, en teoría. Lastimosamente, esto no está claro en la ley, ¿ya? Entonces, sí, se han formado las áreas de protección hídrica, pero todavía hay muchos vacíos que hay que ir entendiendo en el camino al respecto. Pero lo interesante es que ya la gente ha liberado, o sea, es decir, ha cedido estas tierras. Y aquí, por ejemplo, en el Quinyunga, la gente puso su propio dinero, ¿ya? La comunidad, el alcalde, la prefectura, todos colaboran. O sea, fue un acto de cooperación, o sea, todos apuntaron a un mismo objetivo. Bien, entonces, con este contexto, bueno, ¿cuál es la tecnología social? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las reglas que esta gente, ¿no es cierto?, ha entendido que es necesario, ¿ya?, tomar acción para proteger el páramo. Entonces, la primera es la conservación. Ellos saben que hay que delimitar áreas de páramo de las partes, por lo menos las más altas, y declararlas como zonas de reserva hídrica. Otra cosa, se prohíbe el acceso de ganado de cualquier tipo, de caza y asentamientos humanos. O sea, esta zona está completamente libre.
Estas áreas son vigiladas por un guardapáramo contratado por la misma comunidad, o sea, es gente de la misma comunidad. Bien. La segunda acción que ellos analizan es la restauración, es decir, todas aquellas áreas degradadas, obviamente esos suelos que quedaron hechos, como ellos dicen, hechos cemento, ¿ya? Ya sea por el ganado, por la agricultura, por lo que sea, ¿no es cierto? Esas áreas fueron reforestadas en la medida de lo posible con plantas nativas de parque. ¿Ya? Para eso fue súper importante el conocimiento local. O sea, los locales, ellos fueron los que decidieron qué tipos de plantas van a utilizar en esta zona. La tercera acción concebida dentro de este plan de manejo del páramo tenía que ver con el cambio en la dinámica de la tenencia del ganado. Esto es importante porque si bien es cierto, ya se liberan las partes más altas, ¿qué pasa en las zonas más bajas? O sea, la idea no era, sigue siendo páramo, pero la idea no es que no tenga ningún tratamiento. Entonces se comenzaron a dar cuenta de que mucho ganado en esa zona no era apropiado. Entonces se redujo el ganado ovino y bovino, ¿ya? Y esto es interesante porque imagínense, la gente las familias estaban acostumbradas a tener de 300 a 400 ovejas, ¿ya? Entonces, ahora bajaron y dijeron, vamos a tener de 10 a 20. Pero ojo, estas ovejas son genéticamente mejoradas, consumen menos agua, producen más leche, les da carne, les da lana. Entonces, bueno, ese también digamos, es un sacrificio que ha hecho esta gente, ¿cierto? Para beneficio de todos. Se ha limitado las áreas de pastoreo, o sea, es decir, que ya las ovejas, las llamas, ya no pastan por cualquier lado, sino hay áreas designadas, entonces eso tiene que ser respetado. Y bueno, eso principalmente con respecto al cambio de la dinámica de tenencia de ganado. Y la cuarta es, bueno, ¿no es cierto? La gente libera las áreas de la parte más alta, restaura algunas zonas, reduce el ganado, bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en las partes más bajas, ¿cierto? La gente se ha organizado. Entonces, podemos hablar que hay turismo comunitario, la gente ahora eh, produce artesanías de paja, también de tejidos. También se ha dedicado a la producción de algunos alimentos, por ejemplo, los hongos secos, ¿no? Hay embutidos de llama, aunque a algunos le puede parecer un poco desagradable, pero la llama es otra fuente en este caso, de carne. La gente, por ejemplo, se ha especializado en producir turrones, hay cría de truchas, hay queso de ovejas, hay huertos orgánicos, plantas medicinales, entre otros. Son cosas alternativas que la gente está buscando y la gente, interesantemente, ahí en esta zona es muy creativa, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de todos, pero sí, por ejemplo, en Salinas de Guaranda se ve que la gente está interesada, bueno, de incursionar, de hacer nuevas cosas, ¿ya? Y en muchos casos la pregunta es, bueno, ¿y se equipara eso con tener 300 a 400 ovejas arriba en el páramo? No siempre es así. O sea, en algunos casos les rinde, pero no siempre es así. Pero lo interesante es que esta gente, de alguna manera, se ha diversificado, ¿ya? Y más que todo entiende lo importante de mantener el páramo libre, ¿no? Entiende la importancia del agua, entiende de que es un bien común y de que todos tenemos que aportar. Entonces, es importante esta última acción porque ha disminuido la presión del uso del páramo para arriba, ¿ya? Bien, entonces, dentro de este conjunto de reglas que se ha hecho, ¿ya? Y que se la puede llamar tecnología social, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que se ve aquí? Bueno, primero tenemos que hay, como ya vimos, autogestión. O sea, es la propia gente, los mismos jóvenes en especial, aquellos con un poco más de educación, entienden, ¿no es cierto? Entonces ha habido autogestión. Segundo, ha habido búsqueda del bien común, ha habido solidaridad, ¿ya? Ha habido adaptación a la realidad local, ha habido inclusión, se han producido consensos, ha existido el diálogo, hay participación de la gente. Y todo esto es característico de una democracia deliberativa. ¿Pero qué quiere decir democracia deliberativa? Bueno, primero, que la democracia deliberativa promueve una gobernanza comunitaria, lo que fortalece los acuerdos ambientales. Esto es súper importante, ¿no? Y segundo, la administración no es jerárquica,
¿ya? Más bien hay inclinación por la colaboración, la flexibilidad, los incentivos positivos, las negociaciones y la persuasión no manipuladora. Entonces, estas son las características de una tecnología social, o sea, una tecnología pensada para el beneficio común, ¿no es cierto? Y entendiendo las realidades de la gente, ¿ya? Dentro de las posibilidades de su zona, de sus habilidades, en fin, ¿ya? Entonces, aquí algunas fotos de la zona durante todo este proceso. Es interesante porque y se puede ver, ¿no? Que la gente, o sea, tiene siempre una sonrisa, ¿no? O sea, está feliz en incursionar en nuevas cosas, ¿no? Vemos aquí las poblaciones son muy pobres, pero se dan los modos, ¿no? Para hacer nuevas cosas, o sea, unos los llamarían emprendedores, unos los llamarían, ¿no? Pero ellos, como les dije, son gente que está muy interesada en incursionar en nuevas cosas, ¿no? Aquí se ve la producción de hongos, la cría de ovejas con el propósito de hacer quesos con leche de ovejas, ¿no? Y las llamas, que como ya les mencioné, esa es una nueva alternativa, la carne de llama. ¿Cuál es el problema con esto? Que no hay el mercado. Entonces ahí viene la cosa, bueno, ¿y quién les está ayudando? Entonces ahí es donde debería ser un llamado para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno sabe, ¿no es cierto?, que compra una canastita hecha en Salinas de Guaranda, hecha con paja de páramo, uno sabe que está apoyando a esa gente, ¿no es cierto? Esa gente que está cuidando, que está renunciando a sus terrenos, ¿no es cierto?, para beneficio de todos. Entonces, ese tipo de incentivos, ¿no es cierto?, de comprar con una motivación, en este caso una motivación ambiental, eso es importante. Entonces, hay que crear mercados, esas son las limitaciones de todas estas nuevas iniciativas. Bien, entonces, en este contexto, ¿cuáles han sido los aprendizajes y consideraciones finales que podemos decir? Primero, es posible recuperar el paro. Esto fue bastante interesante porque la gente, como ya vimos, esto empezó en el 2008. Después de 12 o 14 años, muchas de las comunidades, bueno, o algunas de las comunidades han reportado, porque he hablado yo con ellos, dicen, sí, ya en época seca ya no tenemos problemas con el agua, ya tenemos agua. Y la gente ahora sí está convencida, ¿ya? La gente está convencida. Entonces, quizás por eso es que ahora, como ya vimos, tanto en el 2020 como en el 2021 se conformaron esas áreas de protección hídrica, precisamente porque la gente entiende. Entonces, es posible recuperar el páramo. Esto es un poco, podríamos decirlo, contradictorio con la literatura cuando habla del páramo, porque dice que una vez impactado el páramo es imposible recuperarlo. Pero bueno, aquí vemos que sí se da. O sea, la gente reporta. Lastimosamente en la zona no existen estaciones hidrometeorológicas. Entonces, en sí, datos de los caudales no tenemos. Pero esa es una de las cosas que, por ejemplo, el gobierno debería hacer, ¿no? Algo al respecto. Bien. Otra cosa importante es que las actividades desarrolladas por algunas de las comunidades ubicadas en la Sierra Central del Ecuador cumplen con las características de la tecnología social. Y estas actividades que vimos están relacionadas con tres áreas importantes. Primero, uso del suelo, ganadería y gobernanza comunitaria. Otra cosa es que es súper importante que la entidad ambiental reconozca a la tecnología social, en este caso, como una alternativa válida para la gestión de los recursos naturales. O sea, es decir, que lo incluya como parte de la política pública, o sea, dentro de esa gente que diga, bueno, sí, o sea, esta va a ser la forma en que vamos a gobernar el páramo. Debería ser una alternativa, ¿no? Porque aquí es interesante, repito, no hay fondo de agua, o sea, no hay dinero que está entrando de alguna parte, nadie, o sea, los de abajo no se preocupan por los de arriba, ¿no? Y tampoco hay planes de manejo. O sea, todo esto está concebido por la propia comunidad y la propia comunidad lo entiende. Entonces, ese entendimiento es a donde debería apuntar, en este caso, el gobierno, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es lo mejor, o sea, porque es con un entendimiento claro de lo que implica el páramo y su importancia. Es urgente que el gobierno, a través del diálogo, busque el gran acuerdo, porque si bien es cierto, hay algunas comunidades, como las que hemos visto en esta zona, que están optando por esto, prácticamente la comunidad vecina hace todo lo contrario. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién está buscando el gran acuerdo? Actualmente se habla que se pierde 4 hectáreas de páramo por día. Entonces, en términos de agua, esto es gravísimo porque, y al menos ahora que en el mundo hablamos de que cada vez hay menos agua, la sequía, el cambio climático, o sea, el país, nuestras zonas, no deberíamos dejar que eso pase. Bien, otra cosa importante es que es necesario que el gobierno tome acción sobre aspectos limitantes.
Sí, exacto. Como ya vimos, estas zonas son muy marginadas. Los indígenas viven en condiciones bastante preocupantes, por decirlo así. Hay falta de educación, no hay planes de manejo, hay falta de oportunidades económicas para la población. Entonces, sí, también encontramos comunidades que ellos dicen, bueno, o sea, si el Estado no cuida de nosotros, entonces dice, nosotros, ¿por qué tenemos que cuidar de ellos? O sea, de la gente, ¿no? O sea, sí hay ese tipo de cuestionamientos. Entonces, es importante que se tome acción sobre eso. Eh, y finalmente, esta nueva visión de gestión que se, que se opone a la racionalidad económica, por decirlo así, es una oportunidad para sentar las bases para la construcción de alternativas que permiten proteger el ecosistema y dar una oportunidad de vida digna. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que la gente se sienta feliz con lo que está haciendo. Entonces, eso es lo importante, que entienda primero el, 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 todo el proceso que ellos están dando a favor de todos, ¿no es cierto? Y que segundo, hayan una compensación en sus actividades. Entonces, también sobre esto de vida digna podríamos tratar de hablar oh, toda una charla, ¿no? ¿Qué es la vida digna? ¿No? Para esta gente es tener un trabajo, tener que comer, y de pronto es mucho menos de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ahí vienen muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde las grandes ciudades? ¿Ya? Eh, entonces, bueno, esas han sido mis eh, algunos de los, de las, ¿cómo dirían? De las oportunidades que he tenido en esta investigación de analizar. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, si alguien tiene una pregunta, no sé, eh, a las órdenes. Muchas gracias, María Cristina, por tu presentación muy ilustrativa, sobre todo respecto de lo que se puede hacer a nivel de las comunidades, ¿no? Y resaltando el trabajo realmente comunitario y democrático en ese sentido. Tengo una pregunta de parte de Rosario. Dice, ¿cómo participan o cuál es el papel de las autoridades locales y nacionales en la protección del páramo? Porque como se entiende, el trabajo es solo de las comunidades. ¿Qué se ha podido reconocer hasta la fecha? ¿Hay alguna participación real? O sea, sí, sí y no. ¿Por qué? Porque sí, o sea, por ejemplo, en esto del Quillunga, por ejemplo, del área de protección hídrica del Quillunga, sí, por ejemplo, el alcalde como persona se ha visto presente, la alcaldía también, la prefectura también ha puesto dinero, ya, pero son, ¿cómo les explico? Lo que la gente se queja es que su apoyo es limitado. O sea, no es que es permanente en el tiempo, no continuo, ¿ya? Sino, o sea, son cosas muy focalizadas, muy puntualizadas. Por ejemplo, otra ayuda que ha habido del gobierno es el programa Sociobosque, en este caso Sociopáramo, en el cual se paga un dinero por hectárea, ¿no es cierto?, que se deje de impactar. Esto sí les ayuda a las comunidades, pero si uno comienza a pensar un poquito, ¿no? Son $30 anuales por hectárea. Entonces uno comienza a pensar, a hacer números, ¿no? Más o menos las reservas que ellos manejan ahí son de 300 hectáreas, ¿no? Al año eso cuánto les da. Entonces, a la final uno dice, eso no es mucho. Pero sin embargo, para esas comunidades que no tiene literalmente casi nada, ¿no? Ellos quieren invertir, ¿no? En otras cosas, en el turismo comunitario, en hacer como alternativas, ¿ya? Entonces, sí, sí, o sea, está el gobierno ahí, pero, por ejemplo, en esto de Socio Páramo es un problema porque durante la pandemia, por ejemplo, no pagó, obviamente por la pandemia, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esta gente qué hacía? Imagínense esa gente tan pobre. Lo mismo pasa con el Ministerio del Ambiente, o sea, dicen, la gente sí está presente, pero no hace lo que debería hacer. Un ejemplo de eso es que no hay los planes de manejo de páramo. Esto es bien complicado también, porque si la autoridad ambiental, como ya les mencioné, dentro de las zonas de áreas protegidas, no hace cumplir las leyes, o sea, menos sobre áreas que recién están formándose, ¿no? Entonces, sí, o sea, la gente se queja mucho de que no hay los técnicos suficientes, de que no hay gente del Senagua. Las juntas de agua prácticamente están solas, no tienen presupuesto. Un ejemplo de eso es que no tienen, por ejemplo, instrumentos para la medición de caudales. Entonces, es un conjunto de cosas. Entonces, sí está el gobierno puntualmente, pero también desarticuladamente, ¿ya?
Porque por un lado también el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura va y les ofrece allá en el páramo semillas, cuando el MAC no debería hacer eso. O sea, en esa zona no debería promover. O sea, no existe una, 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 cómo se diría? O sea, una Coherencia. compaginación, Ujú. o sea, las acciones que se están tomando no tienen sentido, o sea, no están en relación con la zona. Entonces, sí, o sea, está, pero no está como debería estar. Debe estar más presente. Y es más, se debería buscar mayor financiamiento, se debería buscar mayores recursos para precisamente ayudar a toda esta gente, ¿no? Que a su Gracias. vez ellos nos están ayudando a nosotros. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, si ha existido participación de las universidades para la conservación de los páramos. Y extendiendo un poquito esta pregunta, no sé cuál es tu apreciación o qué pudiste evidenciar del trabajo de las ONGs en estas áreas. Bueno, o sea, bueno, primero de las universidades, vamos. Lastimosamente, no, las universidades no están muy ligadas. Actualmente hay un proyecto, pero no de la Universidad de Guaranda, sino de la Universidad del Chimborazo, que está tratando de hacer precisamente un estudio sobre el área protegida, digamos, sobre el área de protección hídrica del Quinjunga, por ejemplo, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿y qué pasó con la Universidad de Bolívar? ¿No que está ahí? Pues, o sea, ahí, no, o sea, no. Entonces, sí, no, no existe la participación que uno desearía de parte de las universidades. O sea, sí es necesario mayor vinculación. Pero claro, uno necesita también pensando como en este caso como profesora, se necesita también una contraparte, ¿no? Si uno quiere hacer, en este caso, proyectos de vinculación. Y el problema siempre son los recursos. O sea, no hay recursos para llevar a los estudiantes, no hay recursos para... O sea, se necesita recursos. O sea, tampoco es que vivimos del aire. Ustedes saben, las universidades estatales cada vez tenemos menos presupuesto. Entonces, es complicado, es complicado. Pero sí, lastimosamente, las universidades no están, no hay presentes. Y esa, por ejemplo, ya hablando de ONGs, es una de las quejas que han tenido los de las ONGs. Dice, la gente que trabaja en esta zona no entiende lo que es el paro, no entiende la importancia del paro. Entonces, desde ahí viene el problema. Ahora, ya en términos de ONGs, hay muchas ONGs que están trabajando en la zona muy interesantes, pero el problema es que cada una maneja su agenda. O sea, no hay coordinación entre ellas. ¿Por qué? Porque desde el gobierno no hay un plan maestro, no hay un plan, no hay un plan de manejo. Entonces, claro, entonces cada una hace lo que quiere de acuerdo a lo que piensa, pero sí han sido un apoyo definitivamente para la gente. Pero, insisto, no hay coordinación, hay superposición, ¿no es cierto?, de acciones, y eso, por ejemplo, le molesta a la gente. Eso le molesta a la gente. Entonces, ese es un tema que también debería ser analizado por la entidad ambiental, pero lastimosamente la entidad ambiental no funge como nosotros esperaríamos. Entonces, bueno, esperemos que esto mejore con el tiempo. Esa es nuestra aspiración. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra consulta que pueda ponerlos por el chat o quizá levantar la mano para dar la palabra. Yo tengo una consulta particular. Tú mencionabas un poco la importancia en el resumen final de que, digamos, estos temas de tecnología social como el que pudiste exponerlo pasen a política pública. ¿Cuál sería tu idea respecto de cómo podría orientarse esa política pública para este tipo de desarrollo de metas como tal? Ya. Bueno, ese es un tema interesante porque esto, o sea, tiene que ver con la voluntad política, ¿no es cierto? O sea, en este caso, si nosotros reconocemos a la tecnología social como una alternativa válida, o sea, es decir, una, una alternativa nacida desde la propia gente, no impuesta desde afuera, o sea, no como se te dice, no exógenamente, sino endógenamente, o sea, que la gente primero lo asimile, ¿no es cierto? Eso es un paso bastante importante. O sea, pero para eso se necesita voluntad política, se necesita entendimiento por parte de las autoridades, ¿ya? Y otra vez insisto, a ese entendimiento es al que deberíamos llegar, ¿ya? Lastimosamente no se ha dado, pero sí, o sea, esa voluntad que exista y que esté dentro de todas las alternativas de gestión, ¿no es cierto? Esto de la tecnología social es fundamental, es fundamental. Y de hecho ahí es donde deberíamos apuntar, al entendimiento de la gente, al consenso de la gente, ¿ya?
Eso. Gracias. No sé si Verónica creo que levantó la mano. Parece que no. Finalmente, tú me ponías en una lámina, perdón, Paul le pone lo siguiente. Dice, ¿existen otros investigadores involucrados en proyectos de recuperación del páramo en la zona de Salina de Guaranda? ¿Hay una visión multidimensional del problema? ¿En qué áreas de investigación, por ejemplo, ecología, agricultura u otras, ha habido avances? ¿Y sería viable pensar en un proyecto de investigación integral? Ya. Bueno, realmente en Salinas de Guaranda, como les mencioné, ahorita sé que, por ejemplo, la SPOCH está trabajando en el Kinyunga. O sea, quiere hacer precisamente un plan de manejo. Quiere precisamente desarrollar medidas alternativas vistas desde la propia gente, o sea, desde la propia comunidad. Eso tengo entendido. Ellos quieren, por ejemplo, estudiar los caudales, analizar la fauna acuática, en fin, es un proyecto que tengo entendido de 3 años. Ellos están empezando, por ejemplo, van a medir caudales, en fin, todo ese tipo de cosas. Em, si existe un plan integral, no. Lo que existe en sí son proyectos de ordenanzas desde el municipio que se quieren hacer los famosos corredores de páramo. O sea, es decir, no tener parches de páramo por zonas, ¿no? Sino hacer un solo corredor, ¿ya? Una sola franja, ¿ya? De páramo, que eso sería lo idóneo, ¿ya? Y mientras más grandes son estas franjas es mejor, porque mientras más áreas de páramo tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de capturar mayor agua, mayor cantidad del agua. Entonces, es importante estos corredores. Entonces, al momento, por ejemplo, sí existe la voluntad, o sea, no la voluntad, sino la intención, por decirlo así, de las autoridades de formar este corredor biológico. Existe apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea para esto, pero hasta el momento no se ha logrado consolidar. ¿Por qué? O sea, ahí es donde yo pienso, ¿no? Porque los temas ambientales no sé por qué no están en la agenda de los políticos, ¿ya? Bueno, y eso es lógico, o sea, ahorita tenemos tantos problemas en este país, ¿no es cierto? Que realmente la parte ambiental está quedando un poco rezagada. Entonces sí, sí es preocupante, sí es preocupante. No sé si la gente se ha podido dar o tomar en cuenta las noticias. Por ejemplo, en Europa hay grandes, no solo en Europa, en México, aquí mismo en Latinoamérica, hay sequías importantes. O sea, hay estrés hídrico. Entonces la pregunta, ¿qué estamos esperando? Que también aquí haya estrés para recién comenzar a proteger el páramo cuando sabemos que al día se pierden 4 hectáreas de páramo. O sea, esa sería mi pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo Paul, así un plan macro no existe. Sí existen ideas, intenciones, pero que lastimosamente todavía no se consolidan. Entonces, esperemos que las cosas cambien, ¿no? Que las cosas mejoren. Y yo espero que esta investigación que yo he hecho de alguna manera sea oída en algún momento y como decía, llegue a ser parte de una política pública, ¿no? De manejo del páramo. Muchas gracias. Tú mencionaste en una diapositiva las características de la tecnología social. En el caso específico que analizaste, ¿hay alguna característica que sea más difícil de lograr o conseguir, digamos, si hablamos de diálogo, si hablamos de consenso o alguna otra característica que tú veas que haya sido la más difícil de lograr respecto de este tema de la protección del páramo? Bueno, el hecho de llegar a los consensos es bien complicado, ¿no? Porque como habíamos visto, las familias, el sentido comunitario está en riesgo. ¿Por qué? Porque ya las áreas comunitarias se han dividido. Entonces quiere decir que cada uno tiene su propia escritura de su terreno. Entonces ya el sentido de comunidad no existe. Entonces, claro, cada uno ve sus propios intereses. Entonces, llegar a consensos de que no, o sea, si tú colaboras, ¿no es cierto? Si todos ayudamos, todos nos ayudamos, todos tenemos beneficios, eso, de acuerdo a las entrevistas que yo hice, eso ha sido lo más difícil, eso ha sido lo más difícil, o sea, tratar de convencer a la gente, también el hecho, también como parte de esto de los consensos, la falta de educación, de que entiendan qué es el servicio ecosistémico, por qué es importante el páramo, los suelos del páramo. O sea, al principio ellos no entendían. Entonces, precisamente, toda esta cadena de cosas para llegar a los consensos, eh, de acuerdo a los entrevistados, eso ha sido lo más complicado. Pero lo interesante es que lo han logrado, ¿no? Gracias. Finalmente, ¿se podría hablar de una relación endógena, exógena para lograr el desarrollo, digamos, de esta tecnología social como en el caso que vemos? En el sentido de que, por ejemplo,
¿Cómo la comunidad llegó a conocer, por ejemplo, una nueva especie o variedad de oveja que rinda mejor en leche, en carne, en lana? ¿Hubo algún tipo de vinculación con un organismo externo y se apropió, digamos, la comunidad de ese conocimiento para desarrollar? ¿Conoces quizá tú un poco esa parte? Sí, o sea, precisamente, ¿no? O sea, la comunidad, en lo que, o sea, como decíamos, ¿no? La tecnología social apunta al conocimiento local, o sea, a los conocimientos de la gente. Esta gente históricamente ha sido buena para la ganadería, ¿ya? Ellos desde históricamente han sido buenos para las llamas, le- ¿cómo es? Especies propias de la zona. Entonces, claro, a ellos cuando les dicen ahora ya no ovejas, que obviamente la oveja es una especie introducida, pero cuando le dicen ya no tantas ovejas, o sea, vienen conocimiento desde afuera, ¿no? Obviamente en este caso de varias ONGs, ¿no? Donde les explican, les dicen que es mejor y todo. Claro, ellos aceptan, ¿por qué? Porque entienden y porque es parte de su cultura. O sea, en este caso la ganadería, ellos históricamente son buenos para hacer eso. Entonces, sí, o sea, eso es lo interesante de la tecnología social, ¿no? Reconoce sus conocimientos y no se cierra a los nuevos, sino que se amplía, crece, ¿ya? Entonces, eso es precisamente lo que ha pasado con estas comunidades. No han sido comunidades cerradas, no, más bien están abiertas, abiertas a, a, a conocer mejor, a manejar mejor. Pero obviamente todo esto es un trabajo, ¿no? Y ahí viene la cosa, ellos lo hacen solitos, o sea, solitos en el sentido de que no hay un plan del gobierno, no existe una agenda por parte del municipio, del gas parroquial, no. O sea, ellos están tomando esto. Obviamente tienen el apoyo de ONGs, pero ellos son los que toman las decisiones. Ellos son los que han empujado este proyecto. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario quizá. Bueno, María Cristina, y a todos agradecemos tu participación, tu exposición bastante ilustrativa sobre el entendimiento, digamos, de la tecnología social y cómo puede beneficiar a las comunidades y también relacionándole con lo que es el cuidado de la naturaleza, el cuidado del páramo como tal, teniendo en cuenta la incidencia que no es solo, digamos, local, sino prácticamente a nivel nacional, la importancia del páramo. Igual a todos los asistentes les agradecemos por su presencia, por su disposición con este espacio y los esperamos para un próximo evento que será comunicado oportunamente. De parte del Grupo Tecne les doy las gracias y nuevamente por su atención el agradecimiento del caso. Gracias, María Cristina. Saludos a todos y será hasta una próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, adiós.